Buenas noches con todos ustedes, les doy la bienvenida a este primer programa de Clamo Justicia. Mi nombre es Marcos Galdos y estará también conmigo en la conducción Rajal, a quien tengo el gusto de presentarles. Rajal, mucho gusto y muchas gracias también por estar con nosotros en este programa. Vamos a tratar un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, efectivamente, gracias Marcos. Como hemos mencionado, en nuestro primer programa acá en nuestro gran programa Clamo Justicia de la Corporación Vista Previa. Lo que vamos a tratar ahora es algo muy indignante. Lamentablemente, una persona que trabaja, se saca, disculpen la palabra, la mugre por sus hijos para que se puedan desarrollar universitariamente, para que puedan salir adelante, pero lamentablemente se encuentra con un primo que de repente tiene un genio, un carácter explosivo, efusivo, y simplemente lo mata. ¿Y qué recibimos como respuesta? Una respuesta poco nada agradable, simplemente una desgracia. ¿Qué es lo que ha pasado con la sentencia que nosotros tenemos? Y nos referimos al caso del dueño de Cromotex. Para tal sentido y a manera de recordar es de que vamos a ver el video de Vista Previa de hace unos 3 años, del momento del fatídico homicidio que sucedió acá, en Arequipa. Aquí, un 11 de octubre del año 2013, Jorge Luis Soto Aranzamendi y su primo salieron de comer una parrillada. En instantes en que se desconocen, Soto Aranzamendi saca su arma y la percuta en contra de su primo. En defensa de este homicidio, el señor Soto Aranzamendi manifiesta de sufrir problemas mentales. Y cabe la pregunta, ¿cómo es posible que hace 3 años atrás le otorgaron las licencias de portar 5 armas de fuego? Posteriormente, aduce de sufrir problemas mentales. Aquí, ¿quién miente? ¿A quién? En efecto, la investigación existe y se está ventilando en la Fiscalía Penal de Lima. Esto se dio a conocer a razón del proceso en el cual el señor referido es parte, ya que está imputado y ahora acusado como autor del delito de homicidio en contra del señor Berrocal Andeo. En este proceso se evidenció que el señor presenta sendos certificados que él vendría siendo tratado desde el año 2004, incluso con tratamiento sobre lo que usted refiere de depresión crónica. Sin embargo, en el año 2008 y 2010 él obtiene y tramita licencias ante SUCAMEC Lima para portar armas. Yo creo que él hace lo que le conviene, ¿no? Sí, o sea, es que no se sabe lo que él piensa, nada, porque nunca ha declarado, siempre ha hecho uso de su silencio, ¿no? Entonces no se sabe realmente lo que él piensa, el único que puede decir qué es lo que pasó esa noche es él. Y hasta ahora no ha hablado, todos son hipótesis, y siempre cambian una versión, que si pasó esto, que fue un tiro casual, ahora dicen que los quisieron asaltar y él por defenderse disparó. Pero todos son hipótesis, él hasta ahora no dice nada, nunca ha hablado, y es el único que puede hablar y nunca dice nada. En efecto, nosotros creemos que el hecho que él conozca su condición, su aparente condición de paciente psiquiátrico con depresión crónica y además proclive a la ferocidad, no lo hacía una persona capaz de portar armas. Sin embargo, él presenta un certificado, como le refiero, un certificado psiquiátrico en el cual aparece como apto. Finalmente, ¿la familia, la esposa o los hermanos se han comunicado con usted para resarcir económica, moralmente los hechos ocurridos? No, o sea, vino su papá con su hermano y su hermana a insistencia de mi cuñada, que los hizo el contacto, los llamó y ellos vinieron a Lima. No, a ver, a pedir disculpas, que no sé qué, que no, tampoco nos explicaban qué es lo que había pasado, pero de ahí mi suegro fue el que me dijo, bueno, ella tenía gastos de funerario y todo eso, y ya mandaron un cheque, pero a las 2 semanas, o sea, no es que fue de inmediato una ayuda. Yo estuve en Arequipa para recoger el cadáver de mi esposo y no había nadie.
no había nadie de esa familia que se acercara a mí y me ayudara. Aunque la familia, consciente que Soto no mató con premeditación a su primo, no se trata de un asesinato con ferocidad, pero hay un homicidio simple penado con prisión. Entonces debió afrontar la investigación en prisión. ¿O acaso pesó más la tesis de que en el crimen no hubo intención, que el homicida no estaba consciente? Es decir, mientras más ebrio, drogado o enfermo mental esté la persona, es menos la pena. ¿Es acaso tan fácil poder reducir las penas en nuestro país haciéndose el loco? Bien, estamos nuevamente aquí en estudios y contamos con la presencia del doctor Saúl Vázquez Vilches, quien nos acompaña esta noche, y él es abogado de la parte agraviada, la familia Berrocal, ¿no? La parte que, bueno, en este momento se encuentra indignada con la resolución judicial que ha salido, y él nos va a contar detalle por detalle lo acontecido en referencia a este caso y en referencia sobre todo a este fallo judicial que es manifiestamente indignante. Buenas noches, Saúl. Gusto tenerte aquí en los estudios. A ver, cuéntanos por favor brevemente sobre qué trata este caso. Bueno, en principio muy buenas noches con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Rajal, Marco, en este su programa bien llamado Clamo Justicia. Como me presentaron, soy Saúl Vázquez y estoy a cargo del proceso que hoy día vamos a analizar, que es el cual se emitió sentencia hace pocos días. Qué interesante. De repente, bueno, Saúl, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consistieron los hechos? No entremos al tema judicial ni en la investigación, simplemente ¿qué pasó ese fatídico día en la madrugada? Bien, gracias por la pregunta. Este día fue un 10 de octubre del año 2013. Perdón, Saúl, desde el 2013... Estamos 2017 y ya tenemos fallo. Supongo que debe ser en primera instancia, en segunda o en casación. Lamentablemente tengo que informarles que el fallo es en primera instancia. O sea, 3 años para ver si de repente se ha hecho justicia con un tema, con un homicidio, un asesinato. Perdón, Saúl, síguenos contando. Sí, no hay inconveniente. El día 10 de octubre del año 2013, en el restaurante Parrillas El Gaucho, que queda en la avenida Yanaguara, se encontró el señor Berrocal Landeo, hoy fallecido, con su primo el señor Soto Aranzamendi, Jorge Luis. Se encontraron y departieron algunos momentos comiendo parrillas y tomando vino. Sin embargo, el día siguiente, en horas de la madrugada, cuando salieron del local, el señor Soto Aranzamendi, quien portaba un arma de fuego, lo cual desconocía el señor Berrocal hasta ese momento, saca su arma de fuego y le dispara en la cabeza a su primo, el señor Berrocal, causándole la muerte. ¿En qué parte de la cabeza le dispara? El disparo entró, más o menos para ejemplificarlo, por este lado, a boca tocante, es decir, con el arma empujando el cuello. A cañón de boca, empujando. Sí. El arma estaba pegada al cuello del fallecido y salió por la dirección, por la parte lateral de la cabeza, causándole la muerte casi instantánea. Ya, y una consulta, perdona, Rajal. Sí. ¿Se habló tal vez de que habían estado bebiendo algún licor o algo así? ¿Es cierto esto? Es cierto. Indudablemente cuando uno consume parrillas, muchas veces el mejor acompañante es un vino. Y sí, ellos estuvieron bebiendo vino, departiéndolo, pero en un lapso amplio de tiempo. ¿Cuántas botellas o solo fue una botella? ¿Cómo fue? Entre ambos consumieron 4 botellas de vino, las botellas estándar, que son pequeñas. Y ya se retiraron del local aproximadamente al día siguiente, pero madrugada aproximadamente. Sí, se retiraron del local aproximadamente a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada del siguiente día. Perdón, Saúl, este señor Soto Aranzamendi es dueño, accionista, trabajador de la empresa de transportes Cromotex. ¿Nos podrías precisar, por favor, esto? Bueno, el señor Soto Aranzamendi, según lo que hemos tomado conocimiento en el juicio, dice ser gerente financiero de la empresa Cromotex. ¿En algún momento de repente, por intermedio del juzgado, de la fiscalía, se ha determinado
para saber, porque es parte del proceso de la reparación civil, saber sus ingresos, si es accionista o de repente tenía algún tipo de representación, o solamente se limitaba a ser un trabajador. Me refiero al hecho de que ¿quiénes son los dueños reales de la empresa? Bueno, sabemos que los dueños de la empresa es la familia Soto, del cual el señor es hijo y él es gerente financiero, como lo dijo en juicio oral. En conclusión, debe ser una persona que es el dueño. Yo creo eso. A ciencia cierta no lo podría afirmar, sin embargo, ustedes podrían sacar sus deducciones. Listo. Sí, tal vez una consulta más. ¿Cómo se suscitaron estos hechos del disparo? O sea, ¿qué es lo que se ha podido investigar tal vez en base a las referencias, testigos? ¿Cómo es que si están consumiendo vino, están comiendo parrilladas, ¿no es cierto? Salen del local y hay un disparo. ¿Qué es lo que pasó ahí realmente? ¿Qué es algo confuso, algo difícil de creer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se sabe, no? Bueno, lo que se sabe es precisamente lo que en un juicio público se ha actuado, es decir, es una verdad ya probada. El señor ha sido condenado, quiere decir que esto es una verdad judicial por lo menos. En la madrugada de ese día salen los dos y aparentemente el señor Soto quería conducir su vehículo camioneta que había llevado al local, lo cual en un momento fue impedido por el señor Berrocal, habida cuenta que se encontraba con síntomas de haber tomado vino. Es cierto, lo habían tomado. En ese momento es cuando surge una discusión y el señor Soto, que es una persona irascible, saca su arma de fuego, discute con el señor Berrocal y en circunstancias en que el mozo y el vigilante del local huyen despavoridos, ven el arma de fuego y huyen, y cuando escuchan el disparo. Posteriormente llegan las autoridades y encuentran al señor Berrocal fallecido con un disparo en la cabeza y encima tendido el señor Soto. Una consulta, ¿no había más personas a esas horas de la madrugada? ¿Solamente estaba el mozo y ¿quién me dice? El vigilante. ¿Y el vigilante solamente habían esas dos personas? Solamente estaban esas dos personas. O sea, ya no había nadie más en el local, se habían quedado hasta el final. Así es, a cerrar exactamente. el local prácticamente. Saúl, se ha escuchado diversas versiones, de repente periodísticas, de repente populares, en la calle me refiero, ¿no? He estado, bueno, en ese entonces habían versiones de que fue un problema de falda, se podría decir, en primer lugar, y en segundo lugar, que por culpa del señor Berrocal perdieron un contrato con una minera, porque antes hacían el transporte de una minera. ¿Qué de cierto es eso, o cuál sería el móvil que tú atribuyes a este proceso, a este asesinato, a este homicidio? ¿Cuál sería? Sí, en principio tendría que señalar que lo negamos, no ha sido un problema de faldas, no ha sido una discusión de ese tipo. En el juicio oral se ha establecido que el señor Soto Aranzamendi en principio tiene 5 armas de fuego, tiene autorización para portar 5 armas de fuego y ese día llevaba una de ellas consigo y que es una persona irascible, una persona explosiva, como usted bien lo mencionó al inicio del programa. En este interín, cuando el señor Berrocal, fallecido, quiere detenerlo para que no ingrese a su vehículo porque no estaba apto para conducir, es que el señor Soto comienza a discutir con él, le grita: has venido con tus matones, saca su arma de fuego, después lo golpea en la frente y es que le dispara. Si el señor Berrocal lo ve al señor Cromotex, le vamos a poner de título porque realmente no recuerdo su nombre, me lo podría el señor repetir. Soto, el señor Soto Soto. Aranzamendi, el señor de Cromotex. Si nosotros vemos de que el señor agraviado, el señor fallecido, el calfinado, lo quiere detener, es que de repente no lo encontró, no lo miraba o no lo sentía, que estaba en un óptimo estado de salud. ¿Cómo se refleja eso durante la investigación, durante el juicio? ¿Qué es lo que pasó? Sí, aparte también, ¿sabes qué? Algo muy interesante que estás mencionando, Berrocal, es de que tú estás mencionando, ya has mencionado, ya me parecen 2 oportunidades, que el señor es un señor irascible. ¿Cómo así tú llegas a esa conclusión? Tal vez hay algún peritaje o tal vez el señor está siguiendo algún tratamiento para esta circunstancia. ¿Puedes detallarnos algo más también sobre esto, por favor? Sí, claro. En principio les podría decir que es de público conocimiento. En el juicio oral y en la investigación se estableció mediante pruebas psiquiátricas y pruebas psicológicas realizadas por peritos oficiales del Ministerio Público que esta persona tiene poco control de impulsos y resulta ser una persona irascible. En términos sencillos, lo que usted refiere, en exactitud. O sea, a mí me molestan en la calle, saco mi pistola y puedo disparar
y me dan permiso, me autorizan para eso. Increíble, Rajal, ¿no? ¿Te imaginas una persona con estas características y le dan licencia para sacar no solamente un arma de fuego? ¿Cuántas armas me dice que tenía, o cuántas licencias para portar armas que tenía mi Cinco. Y en la actualidad, perdón Marcos, y en la actualidad sigue poseyendo las 5 licencias para 5 armas de fuego? Esto es algo paradójico. Ya no tiene las 5 armas, porque el arma homicida está en la SUCAME, precisamente por el hecho fatal, pero sigue poseyendo las 4 armas de fuego y sigue teniendo qué buena su noticia licencia. nos da, ya no tiene 5, ahora tiene 4. Pero igual sigue siendo de repente un peligro o no. Yo creo que la mayoría de televidentes considerará que en efecto una persona de estas características no puede tener armas de fuego. Claro. Sin saltarnos, no lo que se va a ver dentro del intermedio, dentro de la investigación, cómo se desarrolló el juicio por parte de la Fiscalía, del Ministerio, del Poder Judicial y cómo resultó la sentencia. Claro, pero ¿sabes qué? Yo me quedé con una pequeña inquietud. O sea, porque nos ha contado de que efectivamente hubo el disparo y que el disparo fue a quemarropa, ¿no es cierto? Fue acá, le preguntó el arma. ¿Y qué pasó después? O sea, me dice de que el mozo salió corriendo, el vigilante salió corriendo, por cuando vieron el arma, ¿no es cierto? ¿Y cómo los encontraron? O sea, ¿cómo fue la escena del crimen? ¿Qué pasó? ¿A qué hora llegó el fiscal? ¿Llegó el fiscal? ¿No llegó? ¿Llegó la policía? ¿Qué fue lo que encontraron ahí en la escena del crimen? Pero si la comisaría, Marcos, está al frente. Sí, Está a al media frente. cuadra. No a media cuadra, simplemente yo creo que debe estar a unos 20-25 metros. Sí, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con esto y mucho más aquí en Clamo Justicia. Amigo, amiga, si es que eres víctima de violencia familiar, sea cual sea tu condición, económica, social, si es que eres hombre, mujer, o tienes conocimiento de que algún niño padece de esta, no la calles, denúnciala inmediatamente ante la policía más cercana. Ellos tienen la obligación de atender tu denuncia y seguir el trámite pertinente. De seguro, ellos te orientarán a que puedas acudir al peritaje o defensorías correspondientes. No permitas que tu silencio quede en nada y sea constante o sea un fundamento para el abuso. No te olvides que estamos clamando justicia. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV. Periodismo de investigación al más alto nivel. En el marco de la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa inicia esta semana la construcción del 6º intercambio vial en la intersección de las avenidas Dolores, La Salud y Los Incas. Porque Arequipa lo necesita, con una inversión de 29 millones de soles. Esta obra moderna y segura permitirá que todos pasemos menos tiempo viajando y más con la familia. Pedimos a la población conocer el plan de desvíos y estar pendiente de las señalizaciones durante la ejecución de la obra. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación. Desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Óptica Santa Elena. Ojos bellos, visión perfecta.
La justicia no consiste en repartir las cosas a los demás, sino el saber decidir a quién le pertenece por derecho. Es por eso que la justicia refleja ética, equidad, honestidad y honradez. Tus demandas y reclamos serán escuchadas. El doctor Rajal Salinas y el doctor Marcos Galdós estarán contigo todos los sábados y domingos desde las 7 de la noche para hacer que tu voz sea escuchada. Clamo Justicia, tu programa de asesoría jurídica. Clamo Justicia, sábados y domingos desde las 7 de la noche por 4 Televisión, un programa de Corporación Vista Previa. Y continuamos con el programa. Saúl, respóndenos por favor Sí, el bloque efectivamente, a mí me causaba bastante intriga saber cómo fue la escena del crimen, ¿no? Porque también eso fue seguro un aspecto importantísimo a desarrollar durante el seguimiento del proceso, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró la policía? Si es que llegó la policía o llegó el fiscal, ¿cómo fue eso, por favor? ¿Cómo llegó, bueno, en este caso el homicida, cómo llegó, a dónde llegó? O sea, ¿lo llevaron a la comisaría, lo llevaron a la carceleta, lo llevaron a tal vez a alguna clínica? ¿Qué pasó con él? Cuéntanos, por favor, Saúl. Bueno, les había relatado con la historia al momento de que el arma es exhibida por el señor Soto. Vigilante y mozo salen despavoridos a dar aviso a la comisaría de Yanaguara, que queda a escasos metros del restaurante El Gaucho. Posteriormente, casi inmediatamente, vienen el policía de turno para verificar lo que le habían informado. Hasta ese momento se tenía la información que había un hombre con un arma de fuego que estaba discutiendo con otra persona. Todavía no había ningún tipo de disparo. Todavía no se sabía. Sin embargo, en mitad del camino, según lo ha relatado el vigilante, escucha la detonación del disparo de arma de fuego. No sabía si había sido disparado al aire, si había sido disparado a una persona. Pero, ¿Quién fue quien corrió? O sea, ¿el vigilante o el boss? Los dos salen despavoridos y el que da aviso a la comisaría es el señor vigilante. El vigilante. Pero durante todo ese trajín, considerando que la comisaría está al frente, no hubo un policía, nadie que escuchó un balazo. Un balazo a la 1 de la mañana se escucha. Sí, claro. Claro, si estamos en un circo, yo creo que no. Pero estamos pues a la 1 de la madrugada. Y la policía no salió, no atinó, o no saben el sonido de un balazo. Lo cierto es que el efectivo policial, 2 efectivos, llegan minutos después del suceso y lo que encuentran es lo que hemos visto en la prensa y quizás hemos podido también verificar en el video. El señor Berrocal, fallecido, boca arriba, con la cabeza destrozada, y sobre él el señor Soto, tendido de una forma bastante extraña, con la mano acomodada a término de quizás estar en una posición para dormir, empuñando el arma de fuego y con los lentes puestos. ¿Estaba desmayado o estaba en shock el señor Soto? ¿O qué pasó? No, el señor estaba puesto a su decisión. Cuando llega la policía, él los mira, como un poco extrañado, y es que después es conducido por los bomberos al hospital de Yanaguara, que también está muy cercano. ¿Y cómo llegó al hospital? ¿En shock tal vez por la impresión de lo que había ocasionado? No, para nada. Momentos antes de que ser ingresado al hospital de Yanaguara, y se verifica, hay videos colgados en la web que lo verifican, incluso parte de la sentencia, que el señor manipula, echado de esta forma en la camilla, su celular, un celular touch, una marca bastante comercial, y lo está manipulando. Saúl, ¿cuál fue la defensa o qué es lo que propuso como defensa técnica, como defensa por parte de su abogado a favor del señor Soto Arazmendi y el señor de Cromotex? ¿Qué es lo que propuso? El pedido de la defensa fue el de absolución. En líneas generales y en términos sencillos, el señor Soto dicen que estuvo con grave alteración de la conciencia porque estaba sumamente ebrio y que no supo lo que hacía y por lo tanto no merecía pena. ¿Cuánto tomaron en el restaurante? En total tomaron entre ambos 4 botellas de vino. ¿Durante cuánto tiempo? Durante alrededor de 5 horas.
Claro, aparte que también estás indicando de que sí, llegó al hospital, a la clínica, ¿no es cierto? Sí, al hospital de Yanaguara. Al hospital de Yanaguara llegó consciente. Consciente, sí, así lo afirman ¿Y todas las personas. se tomó este selfie, algo así? No, utilizó su celular, no sabemos para qué. Podría haber llamado, quizás, hay registro telefónico. Lo cierto es que estaba consciente. O sea, estaba consciente. O sea, en realidad tal vez no podríamos hablar de una alteración de la conciencia o algo así, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Y eso, Saúl, se ha probado durante el juicio? En efecto, en el juicio oral, las personas que han tenido contacto con el señor Soto, las enfermeras, los médicos del área de emergencia de Yanaguara, dijeron, el señor vino despierto, con los ojos abiertos, el señor hablaba, decía no llamen a mi esposa, el señor tenía movimiento, se ve, como les dije, utilizando su celular, no estaba con una grave alteración de la conciencia. Está con el estado de conciencia ya demasiado alterado, producto del alcohol. Normalmente lo que sucede es de que pierde la noción, pierde la razón, pierde el tiempo y dentro de eso el control de su cuerpo. Y dentro de eso también están los esfínteres. Es cierto. Él estaba normal, él estaba tranquilo, él estaba manipulando su celular y simplemente, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros hemos tenido esta sentencia? ¿Qué pasó, Saúl? O sea, ¿cuál ha sido? Tal vez que nos cuente, Rajal, el itinerario del proceso para empezar a desarrollar esto. Antes de eso, yo le pediría, por favor, de que me cuentes qué es lo que pidió el Ministerio Público. Bueno, ante este delito, homicidio, el Ministerio Público pidió 5 años y 10 meses de pena privativa de libertad efectiva. ¿Desde el inicio? O sea, al momento de la investigación preparatoria o ya en acusación, control. Pero ¿por qué, Saúl? O sea, explícanos si el delito viene, homicidio simple, de 6 a 20 años, si no me equivoco. Sí, es cierto. ¿Por qué pide por debajo del mínimo? Bueno, a decir del fiscal, porque había habido una mínima alteración de la conciencia y en consecuencia tenía que disminuirlo por debajo del mínimo, que como dices son 6 años. ¿Puedes comentar, que nos comente tal vez a qué se refiere con esta alteración de la conciencia? Porque efectivamente el Código Penal, ¿no? El artículo 21 establece los casos de excepción, ¿no? Unos casos en los cuales pueden atenuar y pueden permitir al juez reducir la sanción al mínimo, ¿no? Establecido por ley, pero son casos excepcionales, ¿no es cierto? Claro, pero la atenuación nosotros, por ejemplo, en nuestro Código Penal la tenemos como un beneficio, ¿no? Como algo favorable a la persona que está siendo procesada. En este caso es porque se trata de disminuir la pena por el hecho de haber tenido el estado de inconsciencia. ¿Nos referimos a estar borracho? Sí, así como usted lo dice, a estar borracho. Sí, pero hubo algo más tal vez. Tú nos estabas comentando de que el señor tenía un trastorno psicológico y psiquiátrico y tal vez por eso estaba medicado el señor. En efecto, el señor diagnosticado con depresión y su médico de cabecera le había recetado tomar medicamentos propios de la depresión y él los tomaba ocasionalmente en las mañanas y en las noches. ¿Se sabe? Perdón, discúlpame Marcos. Con mucho gusto, Rajal. ¿Cuáles son los efectos, ¿no?, de estar medicado bajo esa situación, bajo la depresión? ¿No? ¿Por qué? Porque eso definitivamente eso está vinculado directamente con el hecho de poseer permiso para portar 5 armas. Que antes, para que tú puedas aplicar a esa situación, a que te puedan otorgar un arma, tienes que pasar por un examen de repente psicológico y de repente hasta psiquiátrico. Entiendo yo, Saúl. Explícanos, por favor. O sea, ¿qué pasó? Sí, Rajal. Y ¿sabes qué? Justo yo iba a hacer la misma pregunta. Mira, me le dice la mente, ¿no? Porque resulta extraño. Ya de por sí es extraño que a una persona que tenga este tipo de diagnóstico, por llamarlo así, primero le dan autorización para tener 5 armas. Resulta más extraño aún que si este señor sabe y es consciente de que tiene este tipo de alteración y encima porta un arma, se va a consumir alcohol, ¿no? Es totalmente extraño. Claro, si yo sé que soy depresivo, claro, tendría un arma y encima, si soy impulsivo, ¿tú lo harías? No, sabes que, perdóname, si cuando inclusive yo estoy con alguna infección y estoy con penicilina o algún antibiótico, yo sé que no puedo consumir chancho, yo sé que no puedo consumir pescado, o sea, algo tan simple, ¿no? Si estoy con esta medicación para la depresión... Marco, seguro que tampoco bailas pegado, seguro. Menos, ¿no? Pero bueno, entonces, nos desviamos. Saúl, cuéntanos acerca de esa situación.
Bueno, lo que ustedes refieren es cierto. Este señor, el señor Soto, estaba medicado, por lo menos en el papel. Su médico le había recetado tomar medicamentos propios de la depresión. Ojo que hay que tener en cuenta que estos medicamentos a las personas enfermas las estabilizan. No hay ninguna persona medicada que toma su medicamento y se duerme o pierde conocimiento. No. Las estabiliza, las ponen como personas normales, como nosotros. A pesar de esto, el señor, como le dijeron, tiene 5 armas. Y ese día portaba un arma de fuego, un revólver consigo, sabiendo que iba a ir a un restaurante donde iba a beber. ¿Se sabe si estaba medicado en el momento del homicidio? Eso no se ha podido establecer, no se sabe. No hay ningún peritaje entonces al respecto de eso. ¿Y catearon el carro, el vehículo del señor? Sí, no hay mayor rastro criminalístico respecto. Bueno, yo hubiera sido el colmo que encontremos las otras 4 armas ahí, ¿no? Porque no se iba a almorzar o a cenar, sino se iba de repente a la guerra. Exacto. Pero bueno, entonces estábamos conversando de que el fiscal pidió solamente 5 años con 10 meses, 2 meses por debajo del mínimo que efectivamente el código lo permite en ciertas ocasiones, como Rajal muy bien lo explicó. Le está dando un beneficio. Un beneficio. Un beneficio. ¿No? Pero ¿por qué en este caso, que más bien no pareciera merecer el beneficio? Porque a mí me parece una conducta totalmente irracional y un tanto ya de mala fe, ¿no? O sea, ya... Marcos, para agarrar un celular de tecnología, un smartphone o un iPhone, simplemente se tiene que tener cierto cuidado, cierta dedicación. Entonces, una persona borracha podría, digamos, digitar, teclar las teclas, o sea, hacerlo bien, y aparte de eso, llamar por teléfono. Y dentro del video, de repente, Saúl, nos podrías comentar si es que hubo algo más, ¿no? De repente se puso a hablar por teléfono, o qué decía, o de repente sabía que no estaba consciente. ¿Qué es lo que pasó exactamente ahí? No, porque, bueno, tenemos entendido nosotros de que empezó a mencionar ciertas situaciones, ¿no? Como que de la empresa, algo así, o me estoy equivocando, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte. Regresamos inmediatamente después de los avisos comerciales con la respuesta de nuestro invitado, Saúl Vázquez, en este momento. Muchísimas gracias. Amigo, amiga, si es que eres víctima de publicidad engañosa, toma en cuenta los siguientes consejos. Primero, verifica bien si la publicidad que te están mostrando es la adecuada. Lee todas las condiciones, porque tal vez están ahí indicadas y no vas a pasar un papelón por gusto. Si es que efectivamente te están engañando, entonces denúncialo. No te quedes con la boca callada. Acude inmediatamente a la autoridad competente, en el peor de los casos, a la policía. Sienta tu denuncia, que allí te estarán esperando. Y en el peor de los casos, acude a un profesional calificado. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV. Periodismo de investigación al más alto nivel. En el marco de la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa inicia esta semana la construcción del 6º intercambio vial en la intersección de las avenidas Dolores, La Salud y Los Incas. Porque Arequipa lo necesita, con una inversión de 29 millones de soles. Esta obra moderna y segura permitirá que todos pasemos menos tiempo viajando y más con la familia. Pedimos a la población conocer el plan de desvíos y estar pendiente de las señalizaciones durante la ejecución de la obra. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación
Desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Bien, estamos nuevamente aquí en Clamo Justicia y nos habíamos ido a la pausa con esta pregunta que hace Rajal, ¿no? Le pregunta cómo es posible que una persona con una grave alteración de la conciencia, que no puede hacer absolutamente nada, puede agarrar un celular de última tecnología, no puede indicar que no se le comunique nada a su esposa, ¿no? Y la pregunta era eso en sí, ¿cómo es posible esto? Cuéntanos, Saúl, tal vez. La respuesta está en la propia pregunta. No es posible que una persona en grave alteración de la conciencia haga esto, que es sumamente complicado, utilizar un celular touch. Las personas en estado pleno de conciencia incluso a veces apretan sin querer porque no toman la concentración adecuada en el uso del celular. Y el señor lo usó. Llegó consciente, con los ojos abiertos. Sí, así lo registran los médicos y así lo testificaron los médicos y las enfermeras del lugar. Tiene una llamada telefónica de más de 45 segundos, minutos antes de que ocurra el disparo del arma de fuego. Mira, interesante. Oye, bueno, y la pregunta por $1.000.000 es, el fiscal está pidiendo 2 meses menos por debajo del mínimo, el mínimo es de 6 a 20, el fiscal está pidiendo 5 años con 10 meses. ¿Qué hizo el juez? El señor juez fijó la pena en la sentencia, declarándolo autor del delito de homicidio, pero le rebajó la pena no 5 años 10 meses, sino a 3 años y además con efecto suspendido. Saúl, ¿me podrías explicar? Porque tú tienes el caso, tú has estado dentro del caso, ¿no? ¿Me podrías explicar cómo ha podido hacer un juez esa situación? ¿Por qué? Porque a mi parecer existe prevaricato. La norma es bien clara, 6 a 20 años por homicidio simple. El fiscal le otorga un beneficio de 2 meses menos y le da 5 años 10 meses. Y ahora le da por debajo del mínimo. ¿Mencionaste a? El señor juez. ¿Cuánto tiempo? El juez, perdón. El señor juez se llama Juan Carlos Churata. Bueno, este ¿De juez. qué juzgado es? Del segundo unipersonal. ¿Y es juez titular? Tengo entendido que no, que es provisional. ¿Cuánto tiempo tendrá de juez? La verdad desconozco cuánto tiempo en el puesto. Y bueno, estamos entonces en 3 años. 3 años suspendida. ¿Y cuál fue el argumento que esgrimió este juez para sacar esta maravilla de sentencia, ¿no? Sí, o sea, realmente. Porque la verdad, qué emocionante, ¿no? ¿Te imaginas, Ragal, qué lindo es vivir en este país? Porque mira, tú simplemente quieres matar a una persona. Y te dan 3 años. Te dan 3 años. Y lo único que tienes que hacer, ¿cuál es? Es tomarte unas cuantas botellas de vino, con unas pastillitas y llevas tu pistola. Soluciona el problema. Nada más, imagínate. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos en Lima de la señora Buscalia, ¿no? Si no me equivoco, donde la sentencian a una pena de 7 años porque le mete una cachetada que ni siquiera le llega a dar y solamente le saca el casco al policía. Y le dieron pena efectiva. Y por meter un balazo a una persona. ¿Así, Saúl, fue? ¿Así? Sí, así, a boca tocante. Dios mío, es increíble. 3 años de pena. A ver, ubiquémonos. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el tema o la proposición, el fáctico jurídico del juez para llegar aún debajo de la pena? No, o sea realmente esto o el juez pasó algo raro. No sé, o sea, ¿qué es lo que podríamos decir? Yo de repente podría inferir si le están dando, con los conocimientos que tengo de derecho penal, si le están dando ya un beneficio apremiante, privilegiado, por debajo de la pena, y de ahí extenderle a uno súper inferior, le están dando 2 beneficios por la misma razón. Para mí, eso es prevaricato. A ver, cuéntanos, Saúl, porque definitivamente es una sentencia sui generis, ¿no? Una sentencia que definitivamente va a marcar historia en Arequipa, ¿no? Es algo totalmente raro y a la vez escalofriante, la verdad. A ver, cuéntanos, ¿qué argumento, qué lógica, qué fundamentación utilizó este magistrado para traer esta sentencia? Nos encontramos indignados, como ustedes lo han señalado, como cualquier persona que pierde un familiar a manos de otra por un homicidio lo estaría. El hecho que den 3 años de pena suspendida
a una persona que con su arma de fuego y a boca tocante mata a otra, nos parece injusto. Claro, si la norma lo estableciera no habría ningún problema, porque es la norma. Debemos ser respetuosos con las leyes. Pero en este caso, la norma dice 6 años como mínimo. Él se ha ido a la menos de la mitad del mínimo. Al primer tercio. Es que efectivamente los eximientes que establece el Código Penal a partir del artículo 21 establece que sí es posible, pero en ciertas ocasiones, cuando hay atenuantes. Pero en este caso, agarrar un arma de fuego. Claro, Marcos, pero tú te vas dentro del mínimo de la pena. Sí. Si tú te vas por debajo del mínimo de la pena, es una atenuante de repente privilegiada que te puede dar la opción, ¿no? Pero si ya te dio esa opción el fiscal, dándote, Saúl, ¿me equivoco o no? Sí. Dándote 5 años, 10 meses, y de ahí te vas a una pena inferior. Nuevamente de esa pena de 5 años, 10 meses, le vuelves a sacar el mínimo, estaríamos hablando de que le ha sacado como mínimo un día y el máximo de esa nueva pena por homicidio simple de 5 años, 10 meses. Y de ahí ha vuelto a aplicar el sistema de tercios. Y de ahí le ha vuelto a dar el mismo beneficio 2 veces. Y ojo, que la norma establece en caso de atenuantes, pero ya el solo uso de usar, de sacar tu arma en la vía pública, eso no es un atenuante. Eso es un agravante. Mira, yo me pregunto, a ver, Saúl, tal vez si me puedas explicar todo esto que con mayor conocimiento. Si yo con pleno estado de conciencia manejo mi vehículo y atropello a una persona que se me cruza en el camino y la mato, ¿qué delito estoy cometiendo? En principio estarías cometiendo el delito de homicidio culposo agravado, cuya pena mínima sería de 4 años efectiva. Y si ahora, el mismo caso, pero no estoy consciente, sino que estoy borracho y estoy manejando mi carro y mato a una persona. Sí, sería una pena similar a la que la he referido. Mira, utilizando mi vehículo y de una persona que agarra una pistola y la coloca en el cuello y dispara. No conocías a la persona que estás atropellando supuestamente, no la conocías. Y ojo que es un delito culposo, es decir, sin intención, el que ustedes mencionan. Y la pena sería 4 años efectiva. Pero este ha sido un delito con conocimiento y voluntad, doloso. El reproche tiene que ser mayor. Yo diría que estamos mal normativamente o legislativamente en nuestras leyes, pero lamentablemente esta situación no se da acá. ¿Por qué? Porque el juez está yendo simplemente a una pena que no existe. La norma no lo aguanta. Lamentablemente yo creo que acá hay una sentencia muy rara y deja mucho que desear por parte de este juez, si no me equivoco, Juan Carlos Churata, ¿no? Es un juez que no es titular. Esperemos de que se tome cartas en el asunto, de que el mismo control de la magistratura vea esta sentencia y vea la calidad de sentencia que ha realizado este juez. Saúl, para terminar, quiero que nos instruyas un poquito acerca de este tema. ¿Cuánto es lo que dieron de reparación civil? Y si lo merecía el señor Berrocal o no lo merecía. Sí, antes de entrar a ese punto, es importante que la opinión pública pueda saber que el plazo de apelación para el fiscal del caso está corriendo. Y él debería presentar el recurso de apelación. Recordemos que eres el titular de la acción penal. Él representa a la sociedad y él tendría que presentar la apelación. ¿La parte agraviada ya apeló? Nosotros hemos apelado la sentencia, pero necesitamos también que el fiscal lo haga para ver la parte penal, por la pena que ustedes han señalado. Si nosotros tenemos en cuenta el decreto legislativo 052, la ley del Ministerio Público, la legalidad depende de él. Y si nosotros estamos viendo, tenemos una sentencia demasiado injusta, lamentablemente que un fiscal no apele, deja mucho que desear, Marcos. Sí, la verdad que es indignante. ¿Dónde estaríamos? Seríamos prácticamente un país sin rumbo. Efectivamente. Y bueno, Saúl, justo retomando la pregunta que hizo Rajal antes de la acotación que hiciste, cuéntanos cómo quedó la reparación civil. En principio, es importante saber que este señor era padre de familia, cabeza de hogar y único sustento del mismo. Y tenía 2 hijos en edad universitaria y una esposa que se dedicaba a labores del hogar. Era la única persona que mantenía esta familia. Y tenía buenos ingresos porque era un profesional egresado de las mejores universidades del país. No solo trabajaba para una empresa de gas y una minera, también hacía asesorías externas incluso para instituciones públicas. Él tenía un ingreso mensual bastante elevado. Sin embargo, el juez, al momento de establecer esta parte, la reparación civil, solo establece
100.000 soles para el lucro cesante, para lo que dejó de percibir, cuando haciendo números y en líneas matemáticas, lo mínimo que debió establecer es 1.800.000 soles. Es lo que el señor iba a percibir si es que no se le hubiera quitado la muerte, la vida. ¿Ustedes cuánto fue lo que pidieron como actores civiles? Nosotros hemos pedido por reparación civil 1,5 millones de soles y 1.800.000 por el lucro cesante. Saúl, yo estuve en la exposición en los fundamentos de la sentencia, de esta horrible sentencia, indignante sentencia, no sé cómo decirle esta sentencia. Y el juez, yo creo que se contradice. ¿Por qué? Porque refiere de que sí había un ingreso económico, de repente deja descartadas las boletas o los recibos por honorarios, pero sí un ingreso importante. Si nosotros tenemos por lógica, y eso lo reconoce el mismo juez en la exposición, de que los hijos estudiaban en la San Ignacio de Loyola en Lima, creo que no es una universidad barata. No, para nada. Creo que no. Si tenía ese ritmo y tenía a la esposa que era dedicada a la casa, entonces su ritmo de vida o sus ingresos económicos eran importantes. Así es. Eran importantes. Y establecer una cantidad de 100.000 soles, 100.000 soles estableció. Sí. Por este concepto solamente 100.000 soles. 100.000 soles, ¿cuánto le alcanzaría 100.000 soles para que puedan desarrollarse estos niños o estos jóvenes? Esta señora, ¿con cuánto va a poder vivir? ¿Tú crees que es justo 100.000 soles por la vida, por este asesinato de una persona que es pudiente? Es dueño de Cromotex. ¿Cuántos ómnibus tendrá? No le estamos pidiendo, o no se le ha pedido en ningún momento, yo creo que una limosna, sino simplemente que resarza el daño. En efecto, lo que ustedes señalan es cierto. 100.000 soles no es lo que podría el señor haber percibido ni tan siquiera en 1 año y medio de trabajo. Recordemos que el concepto del lucro cesante es lo que yo dejo de percibir a razón de mi muerte. Este señor era un empresario, era un gerente de varias empresas. No iba a percibir 100.000 soles hasta su jubilación. Cuando murió tenía solamente 53 años. Indudablemente es arbitrario el monto de reparación civil que se ha fijado por este concepto y no sabemos a qué. Porque por un lado se dice, sí está probado que era una persona eficaz y que trabajaba y que tenía ingentes ingresos, pero por otro lado solamente establezco 100.000 soles como monto de reparación civil por este concepto. Y una consulta, Saúl. ¿El Ministerio Público también se pronunció sobre la reparación civil? No, como sabemos en este nuevo modelo procesal, cuando hay constituido un actor civil, el actor civil, el fiscal, cesa de su legitimidad y solamente se aboca a lo que es la pena. En este caso, el señor fiscal no tuvo injerencia en la defensa para el monto. Ya. Y al momento de apelar la sentencia, ¿también apelaste lo de referente al monto de la reparación civil? Por supuesto, nuestro fundamento legal es referente al monto de la reparación civil y es lo que nos habilita para actuar en una próxima audiencia de apelación. Saúl, ¿qué es lo que esperas ahora con esta apelación que estás efectuando únicamente con la reparación civil? Porque como nos has explicado y como sabemos, queridos amigos, es de que la parte punitiva, la parte de la pena, esta injusticia de darle por debajo, le corresponderá al Ministerio Público. Pero tú, ¿qué es lo que esperas que la sala haga? Porque ahora en apelación, ¿no? Bueno, la apelación es una figura que sirve para que ya no un juez, sino 3 jueces con mayor experiencia y experticia puedan resolver un asunto. En ese contexto, lo que espera nuestra defensa es que esos jueces, la sala penal que vea el caso, pueda establecer un monto justo de reparación civil, un monto real. Si se ha probado que el señor es un profesional y tiene ingentes ingresos, se tendrá que aumentar el monto de la reparación civil por ser de justicia. Saúl, considerando de que esta sala, no sé si será la misma, pero cuando hubo la audiencia de prisión preventiva, porque pidieron prisión preventiva y no se la concedieron, ¿qué o cómo crees que actuaría esta sala? ¿Estamos ya ante de repente una imparcialidad? ¿De repente estamos viendo una situación negativa? ¿De repente estamos viendo de que ya hay una inclinación al empresario? ¿De repente estamos viendo, no, de que nuestra justicia no funciona? ¿De que nuestro poder judicial está de más? Nosotros esperamos que la sala penal pueda resarcir su primer pronunciamiento.
que, como bien lo dijiste, no concedieron la prisión preventiva en este caso, que era bastante claro, y que pueda fijar una sentencia justa, aumentar la pena y la reparación civil, porque, repito, es de justicia. Bien, Saúl, te agradecemos por estar con nosotros esta noche. Aquí en Clamando Justicia vamos a hacer el seguimiento de tu caso. Nos vamos a una pequeña pausa. Hola amigos, en este caso les voy a dar unos tips en caso de que quieras interponer una demanda de alimentos. Primero, si es que vas a interponer una demanda de alimentos, tienes que tener en cuenta de que tienes que conseguir las partidas de nacimiento de los menores. Tienen que ser partidas originales. Si quieres, las puedes adjuntar también los DNIs. Igualmente, haz una relación detallada de todos los gastos del menor. Sea esto alimentación, sea esto educación, pueden ser recreación y los gastos escolares. Trata de averiguar la dirección exacta del obligado, es decir, del padre, y también dónde está domiciliado. Y por último, acude donde un profesional calificado a efecto de que elabore la demanda de alimentos. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV. Periodismo de investigación al más alto nivel. En el marco de la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa inicia esta semana la construcción del sexto intercambio vial en la intersección de las avenidas Dolores, La Salud y Los Incas. Porque Arequipa lo necesita, con una inversión de 29 millones de soles. Esta obra moderna y segura permitirá que todos pasemos menos tiempo viajando y más con la familia. Pedimos a la población conocer el plan de desvíos y estar pendiente de las señalizaciones durante la ejecución de la obra. Óptica Santa Elena. Ojos bellos, visión perfecta. La justicia no consiste en repartir las cosas a los demás, sino el saber decidir a quién le pertenece por derecho. Es por eso que la justicia refleja ética, equidad, honestidad y honradez. Tus demandas y reclamos serán escuchadas. El doctor Rahal Salinas y el doctor Marcos Galdós estarán contigo todos los sábados y domingos desde las 7 de la noche para hacer que tu voz sea escuchada. Clamo Justicia, tu programa de asesoría jurídica. Clamo Justicia, sábados y domingos desde las 7 de la noche por 4 Televisión, un programa de Corporación Vista Previa. Bien, estamos nuevamente aquí ya para despedirnos de este nuestro primer programa de Clamo Justicia, haciendo tal vez una pequeña reflexión, ¿no? Que imagínense, desde el año 2013 hasta la fecha, todo el aparato judicial trabajando, manteniendo fiscales, manteniendo jueces, para que nos saquen esta hermosa sentencia. Rahal, te dejo con las palabras finales, ¿no? Para nuestro primer programa. Gracias, Marcos. Invitamos al señor Soto Arismendi, a su abogado, de que puedan venir, ¿no? Los teléfonos, no solamente para él, sino para cualquier caso, porque este programa se trata de eso, Clamo Justicia. Y si ellos consideran que es justo lo que se les ha dado,
entonces que se comuniquen, o de repente cualquier otro caso que los teléfonos están abajo, una tanda. Los esperamos. Sí, los esperamos. Listo, gracias a todos. Hasta pronto, hasta la próxima semana.